Señor nos va a llevar de la mano y va a causar que nosotros entremos a una nueva dimensión con Él, lo voy a decir así. Pero necesitamos ser cuidadosos de no imaginar o creer figurar a Dios. Ese es el problema con sabiduría. Muchas veces queremos adaptar conocimiento y pensamos que eso es sabiduría. Aprendí este nuevo concepto, soy más sabio. O aprendí esta nueva fórmula, soy más sabio. Aprendí que Dios se mueve de esta manera, entiendo un poquito más. Y ese es un peligro, porque Dios está revelándose a un nuevo nivel. Hay cosas de Dios que nunca todavía hemos podido considerar en nuestro caminar, pero por eso es precisamente glorioso, porque el Señor está trayendo cosas nuevas a su iglesia. ¿Cuánto me están entendiendo en esta noche? Sí, mira, yo estaba pensando, ok, Señor, en estas últimas semanas Dios me ha estado hablando mucho de fe y me ha estado volviendo a recordar qué realmente es fe. Y si tú has estado suficiente tiempo aquí en Monte de Sion, tú vas a saber que yo siempre te he dicho, fe no es o no sirve, o Dios no nos la ha dado para tratar de conseguir cosas en Él. Fe nos habilita de que podamos confiar en Dios. Y eso es algo que el Señor ha vuelto a reanimar en mi espíritu, el hecho de poder caminar en fe y saber qué es caminar en fe. Muchos adolecemos de caminar en fe de acuerdo a la palabra de Dios, porque lo que se nos ha enseñado es una artimaña para tratar de controlar a Dios, o una artimaña para tratar de traer calma a nuestro espíritu angustiado. ¿Qué te quiero decir? Cuando cosas malas ocurren, ahí sacamos nuestra fe para tratar de alguna manera medir las cosas y pensar de que hay un control, hay un balance. Y fe no sirve para eso. La Biblia dice en el libro de Hebreos, fe tiene que ver con poner nuestra confianza en Dios. Eso no quiere decir que va a estar todo figurado. Eso es precisamente lo que fe hace, que aunque no lo entiendas, sigues confiando en Dios. Que aunque no cuadre, sigues confiando en Dios. Aunque no te lo imaginabas, sigues confiando. Aunque no era lo que te esperabas, nunca jamás pensaste que eso iba a pasar, aún así sigues confiando en Dios. No te están temblando las patitas, sino que estás firme. ¿Cuántos quieren ese tipo de fe en este tiempo? Y no te creas, el Señor nos enseña las lecciones el tiempo suficiente para que sean perfeccionadas en nuestras vidas. Dios hizo pasar al pueblo de Israel 40 años en un caminar que tomaba 2 días. Présteme atención. 40 años se tardó Dios para hacer una sola lección en un pueblo que no sabía entender. Entonces, no nos olvidemos que cuando el Señor quiere enseñarnos algo, se va a tomar el tiempo suficiente. Y aquí viene el día cuando el Señor quiere enseñarnos a caminar en fe. Y va a usar lo que sea para que su pueblo no solamente camine en fe 1 minuto, 1 día, 1 semanita, sino que entendamos, en esta vida el justo camina por fe. Y fe es lo que nos hace mover en un tiempo como este. Hay que tener la capacidad de poder darnos cuenta que lo que el Señor está trayendo no lo podemos calcular con medidas antiguas o maneras de pensar viejas. Y aquí es donde hay un problema, y quiero que me prestes atención. Porque como te he venido diciendo, Dios está haciendo una separación en su pueblo. El Señor está separando a los que aman y buscan y persiguen su sabiduría y se mueven en su sabiduría, y aquellos que no. Y en el proceso de separación de Dios, muchas veces uno mismo no se da cuenta que está siendo separado. Porque en algunos casos, cuando el Señor ya empieza a moverse, ya las cosas están hechas. Por eso es que tenemos que tener un corazón abierto y flexible a Dios. Porque el Señor no solamente nos da la habilidad de poder hallar cordura en Él, pero también nos da la habilidad de poder responder a su llamado. Yo he venido por semanas diciendo que el Señor está tocando nuestro corazón. Pero cuando el Señor se mueve, hay muchas realidades que no van a ser cambiadas porque ya es suficiente tiempo. El pueblo de Israel que salió de Egipto murió en el desierto. Ellos no cambiaron. Los que entraron a la tierra prometida fueron los hijos de esa generación. Quiero que te abras a la historia de esa transición. El pueblo de Israel que salió de Egipto nunca entró a la tierra prometida. Ese pueblo murió en el camino y murieron por incrédulos. Porque nunca
pudieron adoptar lo que Dios tenía para ellos. Los que entraron en la tierra prometida, aparte de Josué y Caleb, fue la nueva generación. Ahora, ¿hubiera sido posible que entraran? Claro que hubiera sido posible que entraran, porque entraron 2 que sí vinieron desde el principio. Pero nos muestra que es muy fácil quedarnos varados en el camino y Dios levanta a alguien más para poder hacerlos entrar. Y eso hace una separación, porque si te das cuenta, Dios separó a un pueblo que se quedó y un pueblo que prosiguió. Y vivimos en tiempos donde la mano del Señor está haciendo tal reorganizamiento, si esa es la palabra, reorganización de las cosas, donde su pueblo está siendo o forzado a moverse a un nuevo nivel de entendimiento o quedarse donde están. Y ahí van a haber muchas voces que se van a quedar atrapadas en el medio, porque no les va a ser fácil ni posible poder adaptarse a lo que Dios quiere hacer, porque hay muchas cosas que requieren realmente tal proceso para que uno pueda romper esas cosas que nos impiden poder avanzar. Muchas veces cuando pensamos en el hecho de decir, yo no quiero perderme la bendición de Dios, a veces eso ocurre sin que te des cuenta. Si tú le preguntas a cualquier persona, ¿te quieres perder la bendición de Dios? La gente va a decir probablemente en su 100% no, yo no quiero perder la bendición de Dios. Si tú le dices a alguien, ¿tú quieres caminar con Dios? La mayoría te va a decir, sí, yo quiero caminar con Dios. Si a alguien le preguntas, ¿tú te quieres quedar lejos de Dios? Va a decir, no, yo no me quiero quedar lejos de Dios, yo quiero caminar con Dios. Pero cuando lo piensas, jamás te imaginas que pudieras hacer eso, que quisieras eso. Pero la realidad es, muchas veces eso pasa sin que nos demos cuenta. Así de poderosas son nuestras mentalidades. Y cuando se trata con el mover de Dios con su pueblo, tenemos que tener mucho cuidado. Por eso las escrituras son muy importantes. Y una vez más te animo, te amonesto que vayas a la escritura y que permitas que Dios perfeccione tu oído. Y una vez más te digo, si no hemos aprendido a buscar a Dios con nuestro oído que Él nos ha dado espiritual, va a llegar un momento cuando podemos ser confundidos si hemos estado acostumbrados solamente a oír a alguien más. Y te lo dice el pastor. Tenemos que ser gente que agudiza sus oídos espirituales para oír la voz de Dios. Porque mucha gente va a estar atrapado en este proceso de cambio que está ocurriendo. Hay una escritura en el libro de Ezequiel que quiero leer contigo. Y en esta escritura Dios habla a sus siervos, a los que hablan de parte de Dios. Dios habla a los profetas y mira lo que les dice. Así ha dicho Jehová el Señor: ay de los profetas insensatos, de los necios, que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. ¿No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová? Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho Jehová, y Jehová no les envió. Con todo esperan que Él confirme la palabra de ellos. ¿No habéis visto visión vana? ¿Y no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues ¿qué decís? Dijo Jehová, no habiendo yo hablado, dice el Señor. Esa es la pregunta que Dios hace. Lo que quiero que notes aquí es que el Señor está haciendo una diferencia entre los que hablan de parte de Él sin que Dios los haya mandado. Y no dice aquí que lo hacen en una motivación, en un sentir malo o a propósito para hacer lo malo, aunque el resultado es malo. Lo que dice aquí es que la razón por la que hacen eso es porque andan en su propio espíritu y no han visto lo de Dios. Y esa palabrita es muy importante, porque volvamos a lo que acabamos de leer en Primera de Corintios. Tenemos que darnos cuenta que ahí dice el Señor, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado al corazón, son las cosas que Dios tiene para ellos. De nuevo, no tiene que ver con uno, tiene que ver con lo de Dios. Y si no aprendemos a humillarnos y a dejarnos guiar por lo de Dios, siempre vamos a tener ese peligro, porque lo nuestro va a salir tarde o temprano. Y muchas veces es tan poderoso el argumento que el enemigo pone enfrente de nuestro, que tiene que ver con muchas diferentes cosas. Por preservación,
por lógica, por sentido común, porque es aprobado socialmente, porque es lo que se nos dice que hay que hacer, por esto, por aquello, uno va a terminar siempre luchando entre lo que a mí me parece y lo que Dios dice. En este año, en este tiempo, yo personalmente he sido testigo, en el sentido de, he visto, no he estado presente, pero he visto declaraciones de mucha gente que ha hablado en nombre de Dios. En nombre de Dios frente a las diferentes circunstancias que hemos vivido. Y una de las cosas que me di cuenta rápidamente, no porque yo sé mucho, ni porque yo entiendo más que el resto, sino porque presto atención a oír la voz de Dios más que tratar de prestar atención a mi propia mente. Y no te digo con eso que lo sé hacer al 100%, pero eso es lo que siempre me motiva. Señor, ¿qué es lo que tú realmente estás diciendo? No, ¿qué es lo que yo quisiera que tú dijeses? Y una de las cosas que he oído mucho en este año es esta actitud de decir de parte de Dios: todo va a estar bien, no se preocupen, todo va a estar bien, no se preocupen, no se preocupen, todo va a estar bien, Dios va a hacer esto ya. Y el Señor me ha llevado a darme cuenta que mucho de lo que los que hablan de parte de Dios están tratando de decir es por el miedo a la incomodidad. Cuando nuestra vida está dominada por incomodidad, hacemos lo que sea para preservar nuestra comodidad. No sé si te ha pasado esto. Cuando uno está incómodo, uno no se siente bien, uno no está tranquilo. Cuando tú no estás incómodo, siempre estás pensando: ¿cómo resuelvo esto? Y cuando se trata de Dios, muchas veces empezamos a hacer las cosas al revés. Y a veces lo hacemos porque aprendemos mal. Pensamos que cuando Dios nos incomoda podemos cambiar lo que Él está haciendo. Pensamos que podemos comprarle, doblarle el brazo. Pensamos que podemos decirle a Dios cómo hacer las cosas. Pensamos que podemos creer en fe y orarle para que movamos su mano y Él haga lo que tenga que hacer con tal de que yo pueda sentirme tranquilo y cómodo y todo bien. Y eso es un peligro. Porque cuando Jesús nos llama a orar y buscar a nuestro Padre, una de las primeras cosas que Él dice que hay que hacer es entender: Él tiene su voluntad y Él tiene su reino, y esa voluntad tiene que ser hecha en la tierra tal como es hecha en el cielo. Eso es muy importante, porque muchas de las cosas que Dios mismo está proveyendo, produciendo y buscando que ocurra, va a venir en contra de nuestra comodidad como hijos de Dios. Y cuando el fuego de Dios viene y empieza a moverse, no hay manera de voltear eso, no hay manera de medirlo, no hay manera incluso de tratar de controlarlo. Lo único que uno puede hacer es decir: Señor, cumple lo que tú estás queriendo hacer en cada uno de nosotros. Cumple lo que tú quieres hacer en mi vida. Cumple tu intención. Por algo tú has permitido esto y por lo tanto debes terminar aquello que tú te has propuesto hacer, porque tu voluntad siempre va a ser mejor que cualquier otra cosa. Tú deberías estar diciendo: sí, amén, es verdad. Y te animo, yo te animo aquí y te animo al que está viéndonos: no caigas en la mentira de tratar de correr detrás de Dios porque no nos gusta lo que está pasando en nuestro mundo. Dios es fuego consumidor y Él está obrando en nosotros y nos está costando, es cierto, y tenemos que pagar ese precio, porque eso va a causar que nuestro testimonio sea grande. Le guste a quien le guste, así van a ser las cosas. Dios se va a glorificar porque Él no nos debe a nosotros nadie. Él es nuestro Dios, Él es Dios, nosotros somos súbditos de Él. Él no hace las cosas para congraciarse con nosotros, Él hace las cosas por amor a su nombre, dice la Escritura. Y somos nosotros los que tenemos que entender: Señor, será tal cual tú has designado que las cosas sean. Por eso no podemos imaginarnos cómo son los resultados. Tenemos que aprender a ser flexibles con Dios. Hay mucha gente que se va a tener que tragar sus palabras que dijeron de parte de Dios, porque no va a ser como dijeron, porque no era lo que Dios había dicho que va a hacer. Y usualmente eso proviene de un propio espíritu o de una propia intención.
Una de las cosas que yo estaba meditando en el tiempo que hacemos cuando estamos orando es: Señor, ¿cómo quieres tú que oremos? Y tal vez lo primero que el Señor me llevó a mí personalmente a entender es: asegúrate que cuando tú estés orando, lo que tú quieres nunca esté encima de lo que yo quiero hacer. Tú puedes venir con la mejor intención, Rubén, a pedirme por lo que sea, pero acuérdate, yo ya sé todas las cosas. Lo que tú tienes que venir a hacer como intercesorio y alguien que ora es venir a alinearte a mi voluntad. Y muchas veces eso va a ser un trago amargo, porque en muchos casos no vamos a poder entender todo lo que Dios quiere hacer. En muchos casos no vamos a poder explicar todo lo que quiere hacer. En muchos casos nos va a asustar todo lo que Dios quiere hacer. La iglesia del día de hoy está esperando que Dios venga y remueva y traiga bonanza y volvamos a lo chévere que estábamos viviendo hasta que este año trajo dolores de cabeza. Y en algunos casos estamos mucho más atrás de cuando empezamos esta carrera hace un año atrás. No nos sorprenda. No te sorprenda a ti, a mí no me sorprende, pero no te sorprenda que tú estás corriendo y luego no veas a nadie más corriendo al lado tuyo. Porque la prueba que Dios está trayendo a todos afecta por todos lados a todos nosotros, y nadie puede decir: yo estoy libre de eso. El Señor está probando a su pueblo, obrando en este día, avanzando al mismo tiempo que está juzgando las cosas de la tierra, que está trayendo y sacudiendo todo lo que puede ser sacudido, y su gloria está siendo vista. Eso es lo glorioso y lo emocionante de saber que nuestro Dios vive, reina en un tiempo como este. Y no es pesimismo, pero tenemos que entender las cosas tal como son. ¿Cuántos quieren más sabiduría de parte de Dios en este tiempo? Amén. Entonces el Señor dice: esos que hablan en nombre mío, pero no los he mandado a hablar, dice, ahí hay un problema. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué es que Dios los confronta de esta manera? Porque no están diciendo la verdad. Están hablando con su intención, con su deseo, están tratando de hacer las cosas a su manera y no realmente, primero, entender lo que Dios quiere hacer, y segundo, decir la verdad de lo que Dios quiere hacer. Ahí mismo dice: por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, dice, no habiendo paz. Y uno edificaba la pared, y he aquí que los otros la recubrían de lodo suelto. Di a los recubridores con lodo suelto que caerá, dice el Señor. En otras palabras, el Señor dice: esos que están hablando paz son como los que construyen una pared para proteger, dice el Señor. Están diciendo paz, paz, y no hay paz. Construyen una pared para proteger, dice el Señor. Pero yo digo que eso se va a caer. ¿Cuántos están entendiendo la palabra? Vamos a seguirlo, ¿ok? Mira lo que dice ahí: vendrá lluvia torrencial y enviaré piedras de granizo que la hagan caer, y viento tempestuoso la romperá. Sí, muchas veces nosotros no imaginamos a nuestro Dios en ese modo de actuar. Usualmente imaginamos a Dios por nosotros, que abre camino, y todo eso es verdad, es muy cierto. Y es más, eso es el modo como Dios hace todo eso. Pero usualmente nos encasillamos en un Dios que todo lo que hace va a ser bonito, ordenadito, bonito y conveniente para mí. Y nunca nos imaginamos que en el proceso donde Dios empieza a arrasar con todo, Él puede traer tal desorden que a veces incluso nos puede impactar. Ahora, ¿por qué eso es importante saber? Porque es ahí cuando tenemos que ser gente de fe, de nunca trastabillar, ni dudar, ni sentirnos mal, ni sentirnos inseguros, porque sabemos confiar en nuestro Dios. Porque a pesar de que esto me está impactando, puedo confiar en mi Señor a pesar de todas las cosas. Mira lo que dice ahí mismo: así dice Dios mismo hablando, dice: desbarataré la pared que vosotros recubristeis con lodo suelto. Te voy a hablar de eso en un momento. Y la echaré a tierra, y será descubierto su simiente, y caerá. Diga conmigo: caerá. Y seréis consumidos en medio de ella. ¿Y qué dice al final? Y sabrás que yo soy. ¿Qué dice ahí? Vamos por partes. Él está hablando a estos profetas que dicen todo va a estar bien, todo es paz. Pero quiero que notes esto. Dice que esos profetas decían paz, hay paz. Y alguien me preguntará: pero ¿no es Dios Dios de paz? ¿No dice la Escritura que
Su Espíritu nos da paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, ¿por qué dice aquí que Dios está diciendo, no, yo no voy a traer paz cuando profetizan paz? Porque no es la misma paz. La paz que Dios promete no está basado en cómo están las cosas. Hay mucha gente que tiene paz cuando todo está bien, cuando todo está ordenado, cuando hay plata en el bolsillo, cuando ve clarito lo que va a pasar. Paz. Tanta paz tienen que se duermen en sus laureles, se hacen bien, ¿verdad? Adormecidos, no les importa mucho. Desde el momento que ya se remueve todo, ahí empiezan a buscar a Dios porque tenemos miedo, porque no tenemos paz. Y cuando los profetas dicen, va a haber paz, tranquilo, están hablando de comodidad. Pero la paz que Dios tiene es una paz que, como Jesús tuvo cuando estaba en el barco. ¿Se acuerdan de esa historia? De Jesús en el barco. ¿No se acuerdan? ¿No leyeron su Biblia? Donde dice que estaban sus discípulos ahí también. ¿Sí se acuerdan? Y estaban en el medio de la tormenta. Y empieza una tormenta bien grave. Y Jesús ahí echándose una siestita. Y los discípulos ya muriéndose de miedo. Y Jesús ahí bien roncando, dice. Y le tienen que despertar porque estaban tan de miedo que se iban a morir. Y él estaba de lo más normal, echando una siesta bien chévere, ahí bien a todo dar, así todo, con tremenda tormenta. Ahora, no sé si tú te has dado cuenta, esa es la paz que Dios tiene. La paz donde Él no se mueve emocionalmente porque hay tormenta, o porque esto no está bien, o porque esto no está saliendo bien, o porque aquí me descuadró, o porque aquí viene el maligno y me hizo ¡buh! No, la paz que Dios trae es en base a lo que nuestro Dios dice, a lo que Él está haciendo, no a cómo las cosas están en este mundo. Si esa es tu paz, estás en un mal camino. Arrepiéntete. Nuestra paz no está fundada en que las cosas salen bien en esta tierra. Mucho más cuando la Biblia dice que lo natural va a perecer. Por eso no podemos confiar en nada. Ya te amaneció esto, ya se les amaneció a los hermanos allá en la televisión, que no podemos confiar en nada. No podemos confiar en los doctores, ¿verdad? ¿Ya entendieron eso? No podemos confiar en el hombre. No podemos confiar en los bancos. No podemos confiar en los gobiernos. ¿Ya entendieron eso también? No podemos confiar en nadie. No podemos confiar en que si tenemos en la casita, en lo que ya logré. No, Dios va a remover lo que sea removido para que su pueblo entienda. Solamente podemos confiar en nuestro Dios. Él es el aval. ¿Cuánto me están entendiendo? Yo estoy seguro que hay mucha gente que está entendiendo eso en este tiempo, en una realidad tan difícil, de darse cuenta realmente nada se sostiene más el hecho de que puedo confiar en mi Padre Celestial, porque si termino aquí o termino allá, yo voy a estar contigo, Señor, en toda circunstancia. Yo no sé si ya estamos agarrando la onda, pero ese es el tiempo que estamos viviendo, es el tiempo que Dios va a hacer, y no pensemos que las cosas se van a acabar. Dios nos va a enseñar esa lección y va a ser la purificación más grande que va a venir a la iglesia del Señor de esta temporada. Nos va a enseñar a confiar en Él, no en lo que tenemos, porque no es por fuerza ni es por poder, es por el Espíritu de Dios, dice el Señor. Amén. Entonces dice, no están viendo, dice Dios, y encima que no están viendo, están diciendo algo que no estoy haciendo, dice Dios, y después están armando cosas para tratar de protegerse, dice el Señor. Y por eso el Señor dice, yo vendré y desbarataré aquello que pones como tu protección. Desbarataré tu propio obrar para tratar de mantener tu propia comodidad. Traeré abajo, dice Dios, todo aquello que está entre tú y yo, porque nada te puede proteger de mí, en el sentido de que yo vengo a ti, dice el Señor. Y eso es algo que nos tiene que hablar a todos nosotros. Dios se está acercando a su pueblo, Él está acercándose a nosotros, y tenemos que decirle, Señor, lo que sea que eso signifique, heme aquí, estoy delante de ti, yo te recibo, oh Dios amado. Si tu fuego me quema, pues me quema en tu presencia, Señor amado, porque para ti yo vivo, oh Dios. ¿Cuántos están queriendo eso en sus vidas en este tiempo? Yo espero que sí. Mira, muchas veces conocer a Dios a un nuevo nivel va a requerir que Él remezca todo en ti. Sea porque así somos, o sea porque tal vez es el único camino que exista, pero usualmente así son las cosas. Tiene que pasar cosas muy fuertes para poder agarrar la onda y entender quién es nuestro Dios.
Ese Dios al que estamos conociendo no es un Dios que le puedes comprar con favores. No es un Dios que le puedes convencer con trueques. No es un Dios que le puedes hacer siembritas y te va a rendir para tu propio placer y tú salgas bien. Con Dios no se juega de esa manera. Ese Dios no lo compramos con miedos ni con lloradas. A ese Dios no lo tratamos de figurar. A Dios no se puede figurar. Porque si tú quieres figurar a Dios, ya cometiste el primer error. A Dios se le confía. A Él se le tiene fe. A Él se le pone todo. Dice, fíate de Él con todo tu corazón. Por eso cuando el camino es nuevo, no tratamos de figurarlo. Seguimos caminando y buscando lo que Él está llamando. ¿Cuánto me están entendiendo? ¿Sí? Vale. Mira. Y eso es lo que ocurre con Abraham. Abraham dice el padre de la fe. Y eso es lo que le pasa a Abraham. Tú sabes que Abraham era un anciano cuando fue llamado por Dios y Dios le promete que le iba a dar un hijo. Ya sabes la historia. Y después de mucho tiempo Dios le da a su hijo. Cumple, Dios su palabra y le da a su hijo. Le dice, este va a ser tu descendencia. Y el Señor le dice, y a través de este hijo yo te voy a dar descendencia por toda la tierra. Y cuando Dios le da un hijo, Dios se glorifica de una manera como no te imaginas. Un viejito con su esposa, otra viejita que tienen un hijo. No me puedo imaginar eso, pero es un milagro. Pero llega un momento, llega un día, llega un tiempo determinado cuando Dios viene a Abraham y le dice esto. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien tú amas, y vete a la tierra de Moria y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Hay mucha gente que lee esta escritura y luego tiene problemas. Dice, mire ese Dios tan malvado, homicida, criminal, matando niños. Pero lo que quiero que tú entiendas es, Abraham, en esas circunstancias, él no iba a la iglesia. Él no tenía Biblia. Él no venía los domingos al culto o se ponía en el YouTube ahí. Vamos a ver de qué van a hablar hoy. Aquí yo tomándome una coca, ¿verdad? En mi reclinado, venciendo el COVID, ¿verdad? Ya, mejor no entro en ese tema. Bueno, en fin. Abraham no tenía esos lujos. No tenía esos lujos, por eso es el padre de la fe. ¿Por qué? Porque dice que a Abraham un día Dios le dijo, sígueme. Él dijo, ok. Pero préstame atención. Él nunca vio a Dios. Dios no le dijo, ven, vamos al culto. Él oyó una voz y empezó a seguir. Y dijo, yo voy a ser tu Dios. Y dijo, órale, yo te voy a seguir. Y le empezó a seguir. ¿Te imaginas tú la clase de flexibilidad que tienes que tener para poder callar tu mente y decir, ¿qué te pasa, loco? ¿A quién estás siguiendo? ¿A qué voz estás siguiendo? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás haciendo eso? Que Abraham le diga a Sara, mira Sarita, vamos a ir para allá. ¿Y por qué? Pues no sé, oí la voz y me dijo que le siga. ¿Te imaginas? No solamente eso. Mira lo que dice ahí. Toma a tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, vete a la tierra de Moria, ofrécelo ahí de holocausto. Mira lo que dice al final. Sobre uno de los montes, ¿qué dice ahí? Que yo, ¿qué? Te diré. En otras palabras le dijo, ve a hacer eso y ahí te digo el resto. Y no le estaba diciendo, ve a hacerte unas carnitas allá en la esquina, ¿verdad? No le estaba diciendo, oye, júntate con tus amigos en tal lugar, en tal fecha. Le dijo, ve, sacrifícame a tu hijo, al que más amas, a lo único que realmente tiene sentido en tu vida, y te diré dónde lo vas a hacer. Tú más, anda. De nuevo la pregunta, ¿te imaginas el grado de flexibilidad que una persona tendría que tener para no solamente oír una voz que nunca ha visto y luego hacer algo tan impensable? Pero aquí está el detalle. El detalle está de que en aquel entonces habían muchos dioses que pedían exactamente lo mismo. Los diferentes dioses eran conocidos, o sea, en la historia y en la tradición de aquel tiempo, eran conocidos por pedir sacrificios. Y pedían sacrificios de animales, pedían sacrificios de gente, pedían sacrificios de mujeres, pedían sacrificios de niños.
Y mira lo que Dios hace. Y aquí es donde mucha gente no va a poder entenderlo, porque es tan horrendo a veces pensar en eso. Y piensan, dice, Dios era malo al pedir sacrificio. Pero lo que quiero que notes es, Dios está hablando a Abraham y le está hablando de una manera que él pueda entender. Abraham no sabe toda la historia, pero fe dice a él, voy a confiar en ese Dios, aunque no entienda, aunque no compute todavía lo que me está pasando, lo que está siendo requerido de mí. Y él va y obedece a Dios. En fe él se mueve y empieza a hacer, aunque no cuadra todavía. Y si tú has leído la historia, te vas a dar cuenta que Dios nunca tenía la intención de matar. Es más, en el libro de Éxodo Dios da un mandamiento y dice, no matarás. Dios no era un Dios que andaba matando indefensos. Dice la Biblia que Él es el defensor de viudas y niños. ¿Sí? Entonces nunca era la intención de Dios de matar a niños ni de matar. Es más, cuando Dios trae al pueblo de Israel, Él les prohíbe servir a esos dioses. Pero Abraham no sabía eso. Pero en fe Él respondió, aunque no cuadraban las cosas todavía. Y en fe Él empezó a responder al Dios a quien Él había dado su vida en rendición. Y va a hacer supuestamente lo que Dios le pide. Y llega un momento cuando él está listo para cumplir lo que Dios pidió de él. Never mind, sin importar que eso sea una locura o parecía una locura, lo que Dios le estaba pidiendo es, dame aquello que es lo que mejor tienes en tu vida. Dame aquello que es lo más importante para ti. ¿Me lo puedes dar?, le dice Dios a Abraham. Yo no sé qué clase de entendimiento tuvo que haber tenido o desprendimiento. No sé cómo tuvo que haber callado su propia mente. Por eso es el padre de fe. Por eso su ejemplo es tan importante para nosotros. Porque en ese momento él tuvo que definir esto que Dios me dio. Porque el hijo dice que Dios se lo dio. Ahora también se lo puedo entregar, porque al final de cuentas todo es de Dios. Y al final de cuentas lo que va a ser mío no me lo puedo yo quedar. Yo se lo tengo que entregar a Él. Y muchas veces Dios viene a nuestras vidas y nos va a probar con eso. Ay, qué malo Dios, que me va a quitar mis hijos. ¿Me estás diciendo que me vas a quitar mis hijos, Señor? ¿Me vas a quitar mis hijos, Señor? ¿Cuántos saben de que Dios cuida de nuestra descendencia? Dios cuida de nuestras posesiones. La Biblia dice que el Señor protege a su pueblo y acampa alrededor. Pero ese no es el punto. El punto está que a veces nos enamoramos de todo lo que tenemos, y cuando viene el fuego ya no queremos soltar. Y el Señor dice, tú tienes que tener un solo Dios, y eso tengo que ser yo. No tu comodidad, no tu vida, no lo que has logrado, no tus posesiones, no tu familia. Ese es un tema para otro día, ¿ok? Bueno, la cosa es que va a ese punto. Mira lo que ocurre. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y le dijo, heme aquí, no extiendas tu mano, le dijo, sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu único hijo. Entonces lo que estaba pasando era Dios lo estaba probando. ¿Para qué probarlo? Dios estaba escudriñando su corazón. Yo siempre te he dicho, Dios tiene maneras como nos prueba y nos escudriña y nos muestra lo que hay en nosotros. Él usa todas las cosas para mostrar qué hay. Y este tiempo es un tiempo de demostración, y Él está mostrándonos qué hay dentro de nosotros. El Señor está revelándonos a nosotros mismos y está revelando a su pueblo delante de la tierra. Y muchos aplaudimos cuando decimos la revelación de los hijos de Dios. No, el Señor está revelando qué hay y qué está pasando dentro de cada uno de nosotros en tiempos de fuego, y tenemos que estar dispuestos a pasar por eso. Pero nota que primero Dios le dice, entrégame a tu hijo, pero luego va y le dicen, párate. Y eso es tan importante con fe, porque fe tiene que ver no configurar a Dios, sino con seguir confiando. Diga conmigo, seguir confiando. Diga una vez más, dice, seguir confiando. A veces nos encanta confiar una vez y luego quedarnos tranquilos. Ya Dios dijo, ya no tengo que seguir confiando. Si el Señor lo dijo, no, hay que seguir confiando. Cada día
cada temporada, cada oportunidad. Hay que seguir confiando. Mañana es otra oportunidad para seguir confiando. A la carne no le gusta seguir confiando en Dios, porque queremos la respuesta ya y que nuestra tranquilidad se quede bien puesta. Y ya puedo descansar, ya no tengo que andar orando, ya puedo dormir tranquilo y darle rienda a mi carne. Y el Señor dice: no, los que me siguen a mí tienen que aprender a confiar todo el tiempo, día a día, mañana tras mañana, venga lo que venga, agarrado de mi mano, y seguir confiando y seguir prestando atención y seguir oyendo mi voz, dice el Señor. Por eso, si las cosas salen de una manera, seguimos confiando en Dios. Si salen de otra manera, seguimos confiando en Dios. Si no es como nos imaginábamos, seguimos confiando en Dios. Si no es lo que esperábamos, seguimos confiando en Dios, porque en cada paso seguimos oyendo la voz de nuestro Señor. Señor, ¿qué más estás queriendo hacer? Señor, ¿dónde más estás buscando? ¿Cuántos de ustedes están en ese modo en este tiempo diciendo: Señor, este tiempo no va a ser usado en vano, este tiempo me va a llevar a mí a poder comprender todo y exactamente las cosas que tú has intentado hacer con mi vida? Vivimos en tiempos que el Señor se ha tomado la suficiente oportunidad para poder obrar en nosotros, y no va a ser un tiempo perdido, ¿verdad que sí? No es un tiempo perdido, no será un tiempo perdido, porque habrá un pueblo que aprovechará el tiempo en este día. Pero no solamente es eso, mira, con eso termino. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas que había un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Versículo 14 dice, quiero que leas conmigo, que dice ahí: y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, ¿qué cosa? Jehová Jireh, que significa, ¿qué significa? El Señor proveerá. Por tanto se dice hoy, lea conmigo fuerte, ¿qué dice ahí? En el monte de Jehová será provisto. Dos cosas. En este lugar, después de esta experiencia, Dios le prueba para luego revelarle un aspecto mayor de Dios. Esa es una lección muy importante que tenemos que entender, porque la prueba de Dios no viene en balde, no viene en vano, no viene solamente para, te probaron. No, la prueba viene con promoción. Diga conmigo: promoción. La prueba viene con revelación mayor de Dios. La prueba viene a traernos algo más de parte de nuestro Dios. Tú no entras a la prueba solamente para ser probado y sufrir. Tú entras en la prueba para poder aprender algo de Dios que no sabías. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni entró en el corazón del hombre. Dice, son las cosas que Dios tiene preparado a aquellos que le aman. Por lo tanto, la prueba trae revelación. Diga conmigo: revelación. Entramos en la prueba y salimos con una revelación más profunda de quién nuestro Dios es. Abraham no había conocido todavía a Jehová Jireh hasta ese momento, pero quiero que notes esto: Jehová Jireh nunca pudo haber venido si él no estaba dispuesto a darlo todo por esa revelación. Hay mucha gente que quiere conocer a Dios a todo nivel, pero no quiere pasar por el fuego. Le promete a Dios cualquier cosa con tal que Dios no le pase por el fuego, pero quiere conocer más de Él y nunca va a pasar, porque lo poquito que conozcas va a ser información que no te va a servir. El Señor nos pasa por fuego para que podamos conocerle cara a cara quién nuestro Dios es. Y si tú has pasado por fuego y has aprovechado el tiempo, tú vas a poder ver las cosas diferentes. Y por eso no te retuerces en derrota. No tienes pesimismo, no andas desesperado, porque lo que más importa, lo más valioso, es que en el fuego conociste a tu Dios que no conocías de otra manera. ¿Sí? ¿Cuántos me están entendiendo? Sí, Abraham conoció al Dios del milagro, pero hasta ese punto él no conocía al Dios que provee y que siempre va a proveer. Siempre va a proveer. Diga conmigo: siempre va a proveer. Pero quiero que notes esto: para que el Señor provea, tiene que haber una necesidad. Y Abraham tuvo que entregar para que haya un espacio. ¿Me van siguiendo? Un espacio de necesidad. Y Dios pudo proveer. No puedes tú recibir provisión si hay algo que no ha sido dado. Y no hablo de sacrificios en cuanto a sembrar, hablo del hecho de que muchas veces Dios va a causar que algo sea removido para que Él pueda proveer aquello que sobrenaturalmente Él ya ha designado que va a estar en nosotros. Por eso este tiempo no puede ser ver como un tiempo de escasez, no puede ser ver como un tiempo de hambruna espiritual o como un tiempo de retroceso. Es el tiempo donde vamos a ver a Dios proveer como nunca antes. ¿Por qué? Porque ha creado un ambiente donde va
va a ser necesario que solamente Dios resuelva ese vacío que hay en nosotros. Si tú estás viéndonos y estás ahí luchando y tienes un vacío, sepa que Dios quiere proveer. Y no hablo de plata, porque hasta en eso tenemos que ser probados, porque no vivimos por plata, vivimos por lo que Dios dice. Mucha gente ha adorado al dinero y a posesión, y tranza lo que sea por dinero y posesión. No esperemos hasta que el Señor quebrante todas esas cosas para que sepamos que vivimos por el aliento y la voz de nuestro Dios celestial y poderoso. Existimos porque Dios dijo que existíamos, y estamos en esta vida funcionando porque a Él le ha placido que podamos vivir funcionando en esta vida. Pero no solamente eso, al final, en esa escritura, al final dice que es en el monte del Señor que Dios iba a proveer. Diga conmigo, en el monte del Señor. Dios no te va a proveer en el valle, Él te va a proveer en el monte. Por lo tanto, tenemos que subir al monte del Señor, y ese es el tiempo de subir a un nuevo nivel. ¿Cuántos quieren subir en este nivel? ¿Cuántos no se quieren quedar igual? Yo digo, con permiso, yo quiero seguir avanzando. Yo no me voy a quedar, voy a subir. Diga conmigo, voy a subir. Póngase de pie.